De vuelta con Cerrando la Noche. Hoy nos acompaña un amigo de este programa que cada cierto tiempo trata de aclararnos y de echarnos gotitas en los ojos sobre los problemas de la geopolítica de nuestra América y del mundo. Juan Carlos Espinal está nuevamente con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Hola, Giovanni. Carlos. Hola. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Juan Carlos, nuestra América, ¿cómo ha ido evolucionando nuestra América Latina en los últimos 15, 20 años? Para uno poder entender la coyuntura actual, hay que partir por lo menos de ese periodo y ver cuál ha sido el desenvolvimiento en términos geopolíticos, en términos social, en términos económicos, porque la situación a veces uno se pierde, de verdad, uno se pierde cuando trata de analizar los acontecimientos que han estado ocurriendo en los últimos tiempos en este lado del mundo. Y tú, como estudioso y conocedor de la geopolítica, como estudioso y conocedor de la economía y del comportamiento de las sociedades, tiene una visión particular a la de Giovanni, posiblemente particular a la mía, y a lo mejor particular a lo de los televidentes de Cerrando la Noche. Y eso es parte de la riqueza de estas oportunidades que nos brindan los medios. Bien, 600 millones de hispanoparlantes, un mercado de 600 millones de consumidores. América Latina, ¿no? Claro. Y el Caribe, ¿no? 600 millones. Estamos hablando de la quinta potencia energética del planeta. La irrupción de las sociedades capitalistas dentro del mundo del consumo, de sociedades comunales, la priorización de los micro, medianos mercados está generando la producción de chips. Por ejemplo, las inversiones chinas. Las inversiones chinas en América Latina y el Caribe van a superar el próximo año a las inversiones norteamericanas en la región. Huawei, WeChat, Telegram, Signal están compitiendo con WhatsApp, con X, que anteriormente era Twitter. Entonces, hay un mundo de nuevas inversiones con los BRICS. Un genio se inventó la integración, ¿no? Y esa integración socioeconómica, científico-tecnológica, se está dando. Entonces, tú tienes que el metro de Caracas, por ejemplo, es más barato que el metro de, por ejemplo, Brasil. Tú tienes que, según el Departamento de Estado, en esta región hay agua, litio, tierra rara, por los próximos 300 años. 300 años. Entonces, en un escenario donde cuando tú sumas la integración de los países no alineados al consenso de Washington, por ejemplo, aunque hagan negocio con Washington y con Occidente, ¿no? Tú tienes que, cuando tú sumas la balanza, entonces está surgiendo un nuevo bloque económico, alterno al bloque económico en materia de compras y ventas internacionales y trasiego de mercancías, que no es en dólares, que es en monedas nacionales. Es decir, la vida de la inflación de la gente
en esos países, por ejemplo, tienen acceso a mejores servicios de salud, por ejemplo. Tienen a mayores capacidades científico-tecnológicas en materia de educación, por ejemplo. El chocolate lo exporta respecto de las otras economías afiliadas a la lógica del mercado. Entonces, eso está introduciendo mayores personas, llevándolas a la economía activa, de la informalidad, ¿no? En esas sociedades que tienen que ser organizadas, que se organizan a través de la composición de los micro y medianos productores y lo convierten en exportadores. Entonces, cuando lo llevamos eso a las telecomunicaciones, entonces nos damos cuenta que en ese mundo de los satélites, entonces la diferencia es abismal respecto del viejo bloque económico sustentado por el dólar. Entonces, si no observamos esto como un desplazamiento o un crecimiento de la integración económica, no solamente de América Latina y el Caribe, sino de China, Rusia, Irán, los BRICS, Corea del Norte, integrando esa tecnología a la productividad, entonces estamos generando economías que están creciendo 5% o las que están creciendo más que las anteriores que están sustentadas sobre la base del dólar. Entonces, cuando observamos el escenario de Ucrania en materia tecnológica y científica, nos damos cuenta de lo que está pasando. Nos damos cuenta que la tecnología occidental se ha quedado rezagada respecto de la tecnología rusa, china, sudafricana. Entonces, ese afianzamiento de esos nuevos bloques está pariendo un nuevo orden que plantea, por ejemplo, un nuevo orden a la OEA, un nuevo orden a la ONU, o una reforma a la ONU, a esas instituciones viejas de posguerra, de post-segunda guerra mundial. Entonces, hay dos grandes mercados y hay dos visiones. Entonces, y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Se expresa el desarrollo académico, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico de esa determinada sociedad. Pero antes se estaba dando en Argentina y en Brasil, ¿no? Y esa es la explicación de lo que está pasando. Tienen la quinta reserva energética del planeta, están sustituyendo democracia representativa por democracia participativa. ¿Dónde? En América Latina y el Caribe, en el sur, de las relaciones del sur alterno, las economías del sur alterno. Por ejemplo, si tú vas a República Dominicana, a una votación electoral, es manual, no electrónico. ¿Entiendes? El retardo es como estar en 1970 con la cédula del papel, con una foto pegada de 1970 en República Dominicana. En esa sociedad no, hay una organización diferente, porque la sociedad ha crecido y millones de personas se han integrado a ese otro tipo de economía. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Paraguay, por ejemplo, si tú te vas a Chile, por ejemplo, tú estás observando que los países que se están integrando a nuevos bloques y ampliando los mercados, sus mercados, por ejemplo, en lugar de Samsung, Huawei, por decir algo, tú ves que entonces que esas sociedades empiezan a tener mayores patentes que otras. Tú ves que China supera en patentes a Estados Unidos. Y eso se manifiesta en las inversiones chinas o rusas o sudafricanas en la región. Y esa es la realidad de lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe. Hay un nuevo concepto, hay una nueva sociedad, la gente está demandando participación. En las democracias liberales no hay participación. Las democracias liberales son democracias de minorías. Entonces, en el barrio Cristo Rey, por ejemplo, debería ser el regidor de ahí. Eso no ocurre, ¿no? Porque usualmente acá hay un concepto del voto de delegados.
Y todo eso tiene que ver con ese factor cultural de la democracia. Democracia más abierta, democracia más desarrollada, mayores progresos. Y eso es lo que está pasando. ¿Y cómo es, Juan Carlos, la educación, la formación científica en esos grandes mercados que son grandes potencias y que han ido emergiendo y que ya hoy Estados Unidos no es la panacea? Ya han surgido grandes potencias económicas, científicas. ¿Cómo es la educación para el pueblo, para el ser humano normal, el día a día, para recibir esa formación e insertarse en esos grandes mercados que tú estás hablando y que son los nuevos nortes a seguir en el mundo? El fenómeno del desarrollo económico está vinculado con lo que tú estás viendo con los medios de comunicación, con los satélites, por ejemplo. República Dominicana no tiene satélites. No tiene satélites. Entonces eso tiene que ver mucho con la dependencia económica de República Dominicana a las economías y a las empresas multinacionales, en este caso de Estados Unidos, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando va a llover en República Dominicana, tenemos que estar supliendo de John Morales o de Miami. Porque nosotros no tenemos el avance científico-tecnológico como para poder dar la educación climática, por decir algo, al campesino para que no se ahogue. Pero llueve acá y se cierra la ciudad, porque estamos sobre la base de un retardo muy fuerte. Entonces, esas educaciones son alrededor de que tú hablas y que nosotros conversamos sobre la base del hombre, del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nosotros priorizamos a la minoría de los ingenieros en las obras públicas. Por ejemplo, ¿verdad? En esa sociedad es el presupuesto participativo. Lo decide el profesor. Lo decide, es decir, allí tú no escuchas el tema del robo de urna. Tú no escuchas eso de que el narcotráfico compró en una carpa un voto, por decir, para manifestar el tema tecnológico de la elección, que es la base fundamental de la democracia. Ahí tú no escuchas que 800 personas, 800 delegados decidieron el candidato presidencial de un partido. No, tú no lo ves eso. ¿Por qué? Porque hay una educación, hay una sociedad, hay un pueblo, una sociedad que se está organizando. Juan Carlos, a ver si vimos ya un poco lo general, para ir cayendo a lo particular. Mencionaste Venezuela. ¿Qué papel juega Venezuela en ese proceso de recomposición que tú has estado señalando? Político, económico. Si hay una expresión en América Latina, en América y América del Sur concretamente, de países que están alineados a los BRICS, que está alineado a China, Rusia, Asia, la India, ¿verdad? Sí. Sí, India. Irán. ¿Qué papel juega Venezuela? El bloque asiático. ¿Qué papel juega Venezuela y cómo eso impacta en la crisis política que ha estado inmersa en los últimos años? Lo primero que tenemos que partir que Venezuela es una potencia. Es una potencia. Si tú lo ves en el tema aerocomercial, con Conviasa, los aviones de Conviasa son aviones de la misma tecnología, mejor tecnología que la tecnología occidental. Estoy hablando de un fenómeno. Sí, te entiendo. Porque tú te das cuenta cuando un país es desarrollado, cuando tú llegas al aeropuerto o tú sales del aeropuerto. Tú te das cuenta sí o no, si los aviones son propios o no, si son alquilados o no. ¿Tú entiendes? Tú te das cuenta, no, pero espérate. Aquí hay 5 líneas aéreas que viajan a República Dominicana, 5. ¿Tú estás entendiendo? Tú te das cuenta cuando una sociedad es poderosa, es potencial, tiene capacidad en la forma de hablar del común, del vulgo. Tú te das cuenta en tema de los analfabetos o no.
Tú te das cuenta cuando tú vas en el bus, en la guagua. Lo puedes notar. Eso no se puede esconder. La educación, el desarrollo no se esconde. El progreso, eso no se esconde. Entonces, Venezuela es el pivote que permite a un nuevo modelo socioeconómico asentarse en la región. Esos capitales que hablaba de los BRICS. Yo lo que observo es Cuba con cajero automático alternando al SWIFT del modelo de transferencia electrónica. Yo lo que estoy viendo es cajero automático lleno de yuanes y de rublos en materia de digital en La Habana. ¿Qué va a suceder para que entienda la potencia, lo que significa Venezuela? ¿Quiénes son los productores de petróleo de la región? México, Ecuador, Venezuela. Los grandes productores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando en el proceso postelectoral Trump-Harris, cuando uno de los dos diga que yo no creo en que tú ganaste y que yo perdí? Y la crisis subprime que le viene de nuevo a Estados Unidos con esa inflación. ¿Qué va a suceder cuando explote el tema de Ucrania y el déficit en Estados Unidos con la devaluación del dólar? ¿Quién nos va a vender petróleo? A nosotros. Por eso que está subiendo la inflación en República Dominicana. Entonces, nosotros deberíamos integrarnos al ALBA, por ejemplo. Y si no al ALBA, a ese mercado, ¿no? Para prever lo que puede suceder en el futuro con la moneda dólar en República Dominicana. Entonces, Venezuela es eso. Venezuela es el asfalto de la calle. El asfalto. No comprárselo a Texas, el doble. Estoy hablando de Venezuela, pero podemos hablar de Nicaragua, ¿no? Nosotros tenemos a Cuba como potencia científico-tecnológica en materia de vacunas. Es mucho aprovechar esos mercados. Nosotros no podemos darle espalda a Haití, no podemos pelearnos con Venezuela, pelearnos con Nicaragua, pelearnos con Cuba, por cuestiones ideológicas. Cuando aquí estamos hablando del Centro del Desarrollo Tecnológico en materia de laboratorios. En COVID nosotros no tuvimos que depender de China, realmente, porque el mercado occidental nos dejó solos. Imagínese usted lo que ocurre eso en petróleo, en gas. Imagínese usted lo que ocurriría, lo que ocurrió con las vacunas en materia de petróleo. Eso es Venezuela. Venezuela es coltán. Venezuela es una producción de gas. Venezuela es además el eje central de la quinta potencia energética mundial. Pero además hay una relación cultural, histórica. Entonces eso es un gran mercado. Entonces, todo lo que, fíjese, se acabaron las elecciones en Venezuela y todavía tiene un medio de comunicación en República Dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque la derecha económica dominicana se está dando cuenta de lo que está pasando. Sí, de lo que te estoy hablando. La derecha económica dominicana, la derecha, se está dando cuenta. Si aquí meten Citgo, por ejemplo, entonces van a tener competencia en materia de ese mercado, de las gasolinas, de los carburantes. Si los aviones de Conviasa, por ejemplo, viajan aquí, va a haber problemas con las otras competencias. Si esa banca del SWIFT se mete aquí, de los BRICS, entonces va a haber dificultad aquí, en el mercado cerrado. ¿Tú te imaginas nosotros con satélites chinos, WeChat, en lugar del WhatsApp? ¿Tú te imaginas que nosotros afiancemos la cultura del Telegram o el Signal en las telecomunicaciones dominicanas o el del Stream Live y abandonemos el tema del satélite, la dependencia satelital del orden occidental? Que lo podemos mantener también. Pero tú le compras al que más barato te vende o al que mejor te vende, ¿no? Es oferta-demanda, no es el mercado libre. Mercado libre. Entonces ese es el problema. Es decir, tú vas y compras, por ejemplo, 1 kilo de arroz, 1 libra de arroz, y es 2 veces, 3 veces más barata que aquí, por la intermediación. Allá se le está, en esos mercados se le está comprando al productor. Por eso es que están creciendo. No es un crecimiento económico ficticio, es un crecimiento con desarrollo. Tú vas a una comuna, tú vas a Cristo Rey y tú ves que no está llena de basura
la acera. El muchachito no anda descalzo. El crimen está resuelto. Es decir, el sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo más y está viviendo mejor. ¿Eso en Venezuela? Eso en América Latina, y el Caribe, completa. en los países que han integrado sus economías en materia de carburante, combustible. Por ejemplo, me fallaste el mercado de Texas, tengo el mercado de Spock diferente de ese mercado. Tengo el problema con las telecomunicaciones, tengo Telesur. No tengo que afiliarme a CNN, a Fox, a BBC, a BBC. No tengo que tener esa dependencia de esas fuentes occidentales que son vendidas además. Cuando tengo bien común, cuando tengo Streamline 24 horas y puedo ofertarle esos contenidos que son contenidos de mayor calidad y en español, deportes, noticias, transmisiones en vivo, desarrollar aplicaciones en República Dominicana. Entonces nosotros, nuestro mercado no puede circunscribirse solamente al mercado del norte. Nosotros tenemos que diversificar eso y ese mercado está en disputa. Entonces, ¿qué quieren los norteamericanos? Quieren el petróleo al precio que quieren de los que producen petróleo. México le acaba de decir que no. México le dijo, no, el petróleo nosotros, el petróleo es para producir maíz acá, ¿no? Nuestra industria. Por eso México acaba con Obrador de superar a España como economía mundial. ¿Entiendes? Es decir, por eso Venezuela es la economía que más crece de América Latina y el Caribe, no es Brasil. Y del continente. Bueno, que más creció el año pasado. Pero creció así, pero desde la pandemia, ha sido la sociedad mayor estable, de mayor estabilidad. Mira. A partir del 21, porque también tú tienes que ver en las relaciones comerciales, aparte de los elementos que has señalado, es innegable que resultaría, al margen de lo ideológico, más rentable comercializar con el mercado norteamericano, que lo tienes al lado, que tú comercializar con China, por ejemplo, en términos de distancia. Lo que pasa es que Irán, lo que pasa es que en ese sentido, Irán ya está refinando. Entonces, nosotros no tenemos por qué, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la capacidad y, por ejemplo, el gobierno dominicano o los gobiernos nacionales o los gobiernos locales, ¿a qué experiencia de gobiernos locales es ayuntamiento, ¿no? Claro. Directores municipales para el público. ¿A qué experiencia de gobiernos locales que están desarrollando proyectos con China? ¿Tú te imaginas que nosotros pudiésemos desarrollar como desarrolladores de aplicaciones con Honduras, con los micro y medianos productores de chips de Honduras, por ejemplo, o con los venezolanos, o con los chilenos, o con los argentinos, ¿no? Nosotros pudiésemos desarrollar un mercado de aplicaciones locales en República Dominicana y que Infotep, además de que dé el tema del tipo técnico, que lavandero o de electromecánico, sea para el tema del desarrollo y de las exportaciones, para desarrollar aplicaciones. Pero por eso tenemos el ITLA, por ejemplo. No, pero el ITLA es una élite. Nosotros tenemos que tener mucho OMA, mucho ITLA, mucho OMA, mucho Loyola. Loyola el Politécnico San Cristóbal. Nosotros tenemos que tener OMA, nosotros tenemos que tener eso. La escuela funcional escolar dominicana es una estafa. Es una estafa al pueblo, es una estafa a la sociedad, eso es un negocio. Es decir, cuando tú ves que le están vendiendo millones de pesos de los uniformes y de los cuadernos, es una estafa del mercado capitalista a la sociedad, que lo que están es desarrollando personas que no van a ser útiles en el futuro. ¿Por qué? Porque esa persona no va a poder desarrollar una aplicación, no va a poder ingresar a una app, por decir algo. Pero el presidente acaba de llamar a un gran pacto por la educación o reeditar el pacto que se hizo en el año 2012. Eso es retórica. Y entonces yo no quiero politizar los problemas estructurales del analfabetismo, que en República Dominicana la gente hay todavía una gran brecha de personas que no saben leer y escribir. Todo lo que digan las autoridades y esas élites capitalistas en República Dominicana, si no va acompañado de políticas públicas y la constitucionalización de los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y de tercera generación, no tiene importancia. Juan Carlos, con tu permiso, vamos a ir a una pausa. Como siempre, es interesante conversar contigo. Gracias. Una persona que tiene conocimiento amplio de la economía regional, la geopolítica, y siempre es grato. Señores, conversamos con Juan Carlos Espinal, vamos a la pausa, y en breve continuamos con esta interesante conversación.
Juan Carlos, estuvimos en lo macro, o sea, para entender un poco lo que está pasando. Todo mundo sabe las relaciones que tú tienes y la simpatía con el modelo de desarrollo político y social venezolano. Y será importante saber de primera mano, tú que has estado los últimos años en casi todos los procesos electorales, que visita con frecuencia, tiene buenas relaciones en Venezuela y conoce las intríngulis de la situación venezolana. ¿Qué particularidad tiene este proceso electoral y qué ocurrió en Venezuela? Cuando tú tienes que tú vas a cualquier ciudadano venezolano, pero vamos a ponerlo aquí para no irnos, que tú tienes que allí la persona que va a votar no es manual y que ahí vota todo el mundo y que la oposición obtuvo un 43%, o sea, y tú dices, obtuvieron 43% y prefieren desconocer en lugar de impugnar al organismo institucional competente, prefiere boicotear el factor constitucional de la elección para desacreditar la elección y deslegitimar un proceso que tú no ganaste, porque tú no lo ganaste, porque allí no hay la posibilidad del narcotraficante que compró una mesa. Diga que un narcotraficante en Dajabón que compró una mesa, eso no hay. ¿Cómo fue el proceso de votación? Pero vamos, ahí te lo estoy explicando. Es electrónico. No. ¿Cómo se desarrolló? Sí. Natural. ¿Cómo fue la gente a votar? 43% de la oposición votó. No, pero ¿cómo fue la gente a votar en el día en las urnas, en los centros de votación? 43% de la población votó. La gente pudo votar sin problema, las filas no fueron largas. Oye, la oposición obtuvo 43%. No, pero ¿cómo fueron las filas, el proceso? Amplias. Amplias. Aquí votó el 46, allá el 60. ¿A qué hora terminan de votar? Mientras allí el sistema te permite, mientras haya gente en la fila, que tú votes. ¿No hubo problema con el asunto de las urnas para abrirla? Perdóname, Giovanni, salte del subdesarrollo, del análisis. Sí, pero no me des el total, pero déjame explicar. Desglósame el total, no me lo des, nada más desglósame. No, oye, salte del análisis local. Sí. No es que tú no tienes, es que tú sabes lo que yo te estoy hablando. Sí. Si tú me metes en el análisis local de la dinámica de lo que piensan estos tipos aquí, que votan, que se roban las urnas, que el líder de la oposición de este país dijo ¿Que el presidente no ganó? No. Oye, que el líder de la oposición de este país dijo que el que ganó se robó las elecciones. Eso no ocurre allá. Que aquí se pusieron cosas en la entrada para comprar votos. Eso no pasa allí. Que el voto es manual. Allá no hay actas. Eso no existe porque es electrónico. ¿Tú entiendes? Es con la huella. Entonces sale un chorizo. Espérate, esto es importante. Sale el chorizo y ahí está el de la oposición, y ahí está el de la Junta, y ahí están los 10 partidos. Ese chorizo es el acta que imprime la máquina. ¿Qué imprime la Entonces, máquina? hay un acta, que no le llamemos como la tradicional, pero hay un acta. Pero tú sabes por qué se dice acta, tú sabes por qué se le dice acta aquí, porque es manual. Sí. Entonces es una cosa de 1954. Ahí es que está el fraude. Por eso aquí hacen manual, porque así tú puedes manipularlo. O sea, entonces tú una democracia, es que importante este el dato, es que tú una democracia representativa, es una democracia de élite. Allá no, allá vota todo el mundo. Muy bien, perfecto. 28 de julio, domingo 28 de julio, se celebran elecciones en Venezuela. Vota el 54 o el 59% de la población. Se cierran las urnas. Es decir, se apagan las máquinas, ya no se va a emitir más votos, para no hablarte de urna tampoco. Inicia el proceso de
totalización en los 30.000 colegios. 6 millones Y de transmisión al de data. Consejo Nacional Electoral. ¿Verdad? Cuando los colegios totalizan, se imprime el chorizo. Se le entrega ahí. Se le entrega, ahí, muy bien. ahí. Ya ellos saben ahí quién ganó. O sea, el dirigente local de cada quien. Claro, representantes. Pero ahí están los 10 partidos. Ahí está todo el mundo. No hay trampa. No puedes hacer la trampa. No es como esta cultura. Esta es una cultura fraudulenta. Por eso te hablo de los científicos tecnológicos. Aquí estos tipos de aquí, óyeme como es, Giovanni. Estos tipos de aquí están en 1970. Ellos, la democracia dominicana, óyeme, compañero, te estoy diciendo la verdad. No. Porque es que tú votas ahí y sale ahí. No, pero está bien, eso está explicado. Sí. Vamos a ver el contexto, porque de lo que se trata es no solo de que nosotros entendamos, Sí. sino también del tema. Yo he dicho, hay que despejar las dudas. No es solo que Juan Carlos ganó. Te voy a poner un ejemplo, República Dominicana. ¿Quién ganó las Giovanni, hermano mío, eso pasa en el cercado. Óyeme, compañero, allá en esas sociedades, Giovanni, mira, es de verdad lo que te estoy diciendo. En esas sociedades no se habla alto. Tú no te entiendes, no hay de que un policía que fue y le dio un palo a otro en una fila, Giovanni. Es una sociedad desarrollada. Eso es todo, hermano. Si nos metemos a lo que dice el otro, que quiere delegitimar la cosa, ese tipo, ¿tú sabes lo que está? El negocio de petróleo. Para vender solo a lo otro más caro. Para intermediar. Para que se vaya la luz allá, como se va aquí. Es para ponerle más caro en los supermercados la comida. En eso que está María Corina y el otro. Son la extrema de la extrema de la extrema. Se pasaron 200 años con Adeco y Copellano pisando esa sociedad, lo mismo que hace el PLD, el PRM y todo esto aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el militante aquí de todos esos partidos? Que el 50% no fue a votar por ellos mismos. O sea, el 50%, casi el 50%, ¿no? En República Dominicana, de lo que eligieron a Abinader, presidente, no creen en él. Igual en la oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente, o sea, se está dando cuenta de que no hay luz, de que no hay agua. ¿Por qué fueron legítimos? Pero lo que quiere Junior en este caso, lo que quiere Junior en este caso, El resultado es legítimo, ¿Por hermano. qué? Porque votó la población. Porque allí tú no vas ahora tú vas y no hay una vigilia en Petare o en La Guaira, una vigilia caminando con manifestantes. No, lo que tú tienes un grupo de narcotraficantes tiroteando en los barrios, en Capotillo de allá, a la gente civil. Y eso es protesta. No, ante eso, ve a la Junta, al CNE, tráenos lo que tú dices allá afuera, en los medios de comunicación, tráelo a la institución, 3 invitaciones, no fueron, bueno, son 30 días, entonces, ven ahora con el fiscal, pero no para detenerte, sino para que tú compruebes que Maduro es ilegítimo. Entonces, si aquí vemos 10 personas, hay 10 personas. ¿Qué papel juega el fiscal ahí, Juan Carlos, y no el centro del CNN? Porque ¿no? ya el CNN cumplió, ya se cerró, ya las elecciones pasaron. Ya lo que hay ahora es la dilapidación, la derecha dilapidando ese liderazgo. En una semana dilapidaron el 43%, en un mes, 43%. Pero la población venezolana en sí se siente bien, la economía está bien, la gente come bien, la gente va al supermercado, la gente tiene acceso a Hermano, servicios. no es esto. Hermano, no. ¿Eso no importa? Hermano, oiga. Pero eso no importa, comer no importa. Sí, pero no, es que... espérate. La gente come, yo no sé si la gente pero come. escucha, compañero, oye, compañero. Sí. Ese es asunto. Cuando tú ves que Venezuela le gana y compite en fútbol con Francia, Ya. por decir. Cuando tú ves que en Venezuela tiene un equipo mundial de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Y tú vas a diferentes disciplinas. Y cuando me refiero a eso, yo no me refiero al desarrollo socioeconómico de Caracas o de Venezuela, de Venezuela, sino de la región. ¿Tú te das cuenta?
¿verdad? Pero no se muere nadie en Venezuela por falta de una medicina, de una vacuna. Pudiese ocurrir, Ya. pudiese ocurrir, Perfecto. pero no es... No es la generalidad. No el nivel, no es esto. Esto que usted dice todos los días aquí, que el Darío Contreras, no No es así. es así. No, el tapón, no es así. Se ahogaron 14, no es así. El tema educativo de que los niños, que no hay aula, no es así. La universidad, son la sociedad de mayor universitario de América Latina y el Caribe. ¿Tú entiendes? No, hay un desarrollo, hay otra cosa. Todo lo que tú estás observando es parte de un mundo que no se quiere ir. ¿Y por qué hay tantos venezolanos que decidieron irse de Muy Venezuela? muy elemental. Ellos producían 50 mil millones de dólares, lo llevaron a producir 500 mil dólares. Si yo a ti, por ejemplo, te digo la tarjeta tuya, como tú la vas a pasar, la tarjeta de crédito tuya, tú a los bancos de aquí, tú no la puedes pasar acá. Tú, para comprar la mercancía, la materia prima, tú tienes que tercerizar. Pero se habla de 8 millones de venezolanos. No. Había tantos venezolanos ricos Lo y que- clase media tan alta Lo que tuvieron que lo que ser pasa afectados. es que estamos hablando de un golpe, de un intento de golpe de asesinato. Estamos hablando de un golpe de Estado. Estamos hablando de 23, 24 elecciones consecutivas. La oposición ganó la asamblea y la dilapidó. No, ¿Tú sabes? un paréntesis, Juan Carlos, porque me gusta ser justo. No fue que la dilapidó. Ahí empezaron mis críticas también, porque la oposición ganó la asamblea con mayoría ¿Electoral? Sí, y se buscó un subterfugio jurídico y se la despojó de la mayoría absoluta que tenía. No. Eso lo podemos discutir después. No, pero Y es se le otra- entregó no, pero a un representante No, lo que indígena. queremos decir es que ellos ganaron la Asamblea Nacional. Espérate, ¿qué quiere decir? Espérate, ellos ganaron la Asamblea. ¿Qué te quiere decir a ti con eso? Que si tú ganaste la Asamblea, tú puedes ganar la presidencia. Entonces, ¿por qué tú, en lugar de hacer eso, tú empiezas a pedir sanciones económicas para el pan, para la harina? Espérate, y tú empiezas a pedir sanciones para... Espérate, porque tú me hiciste una pregunta muy elemental para que él lo entienda. Que él ve mujeres venezolanas, pidiendo una esquina aquí. Sí. Aquí, en los últimos 50 años, se han ido 2 millones de personas. 2 millones. Aquí- En los 50 años en Venezuela, ¿en qué tiempo se han ido 8? Espérate. El tema de la migración, los mexicanos se van en la mañana a sembrar tomate y en la tarde vienen a su país. Los haitianos vienen a sembrar, Sí. ¿verdad? Sí. Cada quien, en un modelo económico tan desigual, busca, no se va a morir. No. Y el Darién, explícame lo del Darién, explícame las migraciones desde América Central a Estados Unidos. Una fiebre. Entonces, ¿por qué? Por la expulsión de la economía capitalista. La economía capitalista te expulsa. ¿Por qué Argentina está decreciendo? Y ahora los argentinos no pueden comer pan. Los argentinos no pueden comer carne 3 veces al día. No pueden comer carne 3 veces al día. ¿Por qué Venezuela es la que más crece y Argentina es la que más decrece? ¿Por qué? Explícame, siendo una economía abierta. Porque se lo están llevando todo, hasta el oro se lo están llevando. Lo que está haciendo aquí y lo que hacen los gobiernos dominicanos. Le entregan el patrimonio público nacional, del eléctrico, por ejemplo. Se lo entregan a un fideicomiso. Al sector privado. No generan en Ocoa una termoeléctrica, una hidroeléctrica, para que la administre la comunidad. Ahí no hay negocio. Entonces, esta gente lo está haciendo, ese modelo socioeconómico. Resultado que el crecimiento PYME, ahora el desarrollo, por eso la migración venezolana, por el bloqueo, sencillo, un bloqueo despiadado. Estados Unidos necesita 1,5 millones diario de ese petróleo, que no lo tiene. ¿Entiendes? Si ese 1,5 millones no se lo da a Venezuela o no lo negocia, la economía de ellos se va a ralentizar como se está decreciendo. Y entonces, que estamos en presencia de una potencia mundial. Pero la mejoría de la economía venezolana también coincide con ese proceso luego de las elecciones del 21, que la oposición ganó creo que 125 municipios. Ganó un municipio, tiene gobernadores.
Por lo menos tiene 2 gobernadores, ese que tiene varios Gobernadores que a su vez son colaboradores del gobierno. Es decir, que hay un intercambio fluido de desarrollo económico entre gobernadores de oposición que son opositores, pero que no quieren tigre tiroteando. Lo que quieren es desarrollar la economía de sus localidades. ¿Qué papel jugó las flexibilizaciones de las sanciones norteamericanas? No fueron grandes, pero flexibilizaron un poco en el crecimiento económico, o el grueso depende de esa relación. Estados Unidos bloqueó el acuerdo de Bahamas. Hubo un acuerdo donde se partió de la necesidad de bajar las tensiones y de bajar y para que la economía fluyera. Y que, bueno, el intercambio comercial económico se desarrollara. Estados Unidos boicotea eso permanentemente porque no es un tema, no es Venezuela, no es Maduro, no es Chávez, no es Evo, no, es la riqueza natural. Es decir, fíjate que ahora RT en español acaba de denunciar que geólogos del ejército norteamericano en República Dominicana están aquí en República Dominicana detrás de tierras raras. No es Abinader, no es Leonel, a ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es el tema de la tierra rara, el negocio. Entonces no es Maduro. Sencillamente ellos se han encontrado con un gobierno que está organizado. Los gobiernos de América Latina y el Caribe, las sociedades latinoamericanas y caribeñas de Anglo. ¿Tiene base social todavía el chavismo? ¿Cómo sí? Te pregunto. Pero tú sabes lo que Elon Musk, que el presidente, que va a ser presidente de los Estados Unidos, le dice: yo te voy a nombrar, que tiene $70,000 millones, que está enviando en space a la luna naves, que es uno de los hombres más ricos del planeta, le está dedicando un mes a ese sistema. ¿Tú sabes por qué? Porque se da cuenta que necesita el litio, el petróleo. ¿Sabes por qué? Porque quisiera tener en vez de Huawei, él quisiera estar allá. Entonces allá es con Huawei, allá es con WeChat, allá es con Bielorrusia, allá es con Rusia, allá es con la OPEP, con un asiento en la OPEP, un asiento en la OPEP, o sea, la OPEP, no es la OEA. Ellos no son miembros de la OEA porque ellos no reconocen a la OEA, porque la OEA es un instrumento de los otros, de sanciones. Esa gente está hablando de sustituir la ONU. Esa gente está hablando de desarrollar procesos comunales donde el limpiabota tenga el mismo derecho que el dueño de la financiera. O sea, el limpiabota es Cristo Rey de allá. Entonces ese tipo tiene que ir a votar a la urna. ¿Me entiendes? Entonces eso es la diferencia, que aquí en República Dominicana y en estas sociedades votan delegados. O sea, 800 personas en el PLD se juntan en un hotel y levantan la mano para elegirte a ti, candidato a senador. Eso se llama democracia representativa, ¿verdad? Allá no. ¿Cuánto tú tienes en tu padrón? Por ejemplo, dije del PLD, puede ser Reformismo, puede ser la Fuerza del Pueblo. Allá no. Leonel, usted tiene que ir a una competencia interna si alguien, y no es con delegado. Vota, espérate, esto es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso los partidos políticos dominicanos tienen ese retardo, porque no eligen, no desarrollan, no constitucionalizan el voto, el derecho. ¿Entiendes? Juan Carlos, gracias como siempre por aceptar esta invitación a conversar con el público cerrando de la noche. Nosotros como siempre agradecidos de que tú aceptes la invitación. Gracias a ti. Señores, conversamos con Juan Carlos Espinal, sociólogo, político, un hombre de vasto conocimiento en geopolítica, y para nosotros siempre es un honor contar con él aquí. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.